Hay momentos en la vida del creyente que no se repiten, instantes donde el alma está tan cerca del cielo que hasta los ángeles inclinan el rostro para escuchar lo que se dice. Y uno de esos momentos, uno de los más sagrados y misteriosos, ocurre durante la elevación de la Eucaristía. Pero lo que muchos no saben es que Santa Teresa de Jesús, la santa mística, la reformadora, la mujer que escuchaba a Dios con el corazón encendido, dejó revelaciones secretas, enseñanzas profundas que no todos conocen, sobre lo que se debe pronunciar en ese instante, cuando el pan se convierte en cuerpo, cuando el vino se transforma en la sangre viva del Cordero. Son palabras que no solo conmueven a los cielos, sino que rompen cadenas invisibles, sanan heridas ocultas y desbloquean bendiciones retenidas por años. Santa Teresa escribió que durante la elevación, el alma se convierte en morada divina y que el susurro sincero de ciertas palabras, dichas con fe ardiente, pueden ser escuchadas como un clamor que atraviesa los velos del templo espiritual. Esas palabras no nacen del intelecto ni de la repetición mecánica, sino de un corazón que ha sido herido por amor divino y que, en ese momento, se abre como una flor en medio del invierno. Y ella no hablaba por hablar, lo decía desde la experiencia, porque en medio de sus éxtasis y sufrimientos, en la soledad de sus celdas y en el bullicio de sus fundaciones, comprendió que la oración verdadera no necesita adornos, sino verdad. Y hay una verdad que no puede ocultarse más, que durante la elevación de la Eucaristía, cada palabra cuenta como eternidad. ¿Y cuáles son esas palabras? ¿Qué es lo que dijo Santa Teresa que deberíamos pronunciar cuando el sacerdote levanta el cuerpo glorioso de Cristo ante los ojos del mundo invisible? Muchos se limitan a mirar, otros repiten lo que han oído de niños, pero pocos saben que hay una frase concreta, casi olvidada, que según la santa puede abrir los cielos en ese preciso instante. No es magia, es obediencia espiritual, es fe puesta en acción. Porque está escrito en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en ese momento, cuando el pan se eleva, es también nuestra fe la que debe elevarse, no como un susurro de costumbre, sino como un grito del alma que clama por redención, por sanidad, por transformación. Santa Teresa decía que quien supiera qué decir en ese instante nunca más saldría igual de la misa. Porque esas palabras son llaves. Llaves que abren puertas en lo invisible, que activan promesas dormidas, que quiebran pactos no santos y restauran lo que parecía perdido. En el Salmo 50:15, el Señor dice: «Invócame en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás». ¿Y qué momento más sagrado y poderoso que ese instante en que el Cordero inmolado se presenta ante nosotros, vivo, presente, esperando nuestra entrega total? Muchos cristianos han orado durante años sin ver frutos, han asistido a misa sin experimentar el fuego que transforma, han vivido una fe de superficie sin saber que faltaba una chispa para encender el altar interior. Y es justo en esa elevación donde Dios espera escuchar de ti algo más profundo, algo que brote del espíritu, algo que esté lleno de reverencia y verdad. Santa Teresa no hablaba solo para las monjas de su convento. Estas revelaciones, estas palabras que compartiremos, son para ti, que estás cansado de orar sin respuesta, que clamas por una sanación, por una respuesta, por una restauración en tu familia, en tus finanzas, en tu fe. Pero no te vayas todavía. Aún no hemos dicho cuáles son esas palabras exactas, porque no basta con saberlas. Necesitas prepararte para decirlas con el corazón correcto, en el momento justo y con la disposición del alma limpia. En la siguiente parte vamos a revelar palabra por palabra lo que Santa Teresa aconsejaba decir en la elevación y cómo prepararte para que esas palabras no sean solo pronunciadas, sino escuchadas en el cielo. Deja en los comentarios si tú también has sentido que a veces estás frente al altar, pero tu alma está lejos. Comenta si quieres saber cuáles son esas frases y si deseas que tu oración durante la Eucaristía active el poder del cielo en tu vida. Y quédate hasta el final del video, porque si te vas antes, podrías perderte lo más importante. Aún hay secretos que necesitas conocer, y sin ellos, quizá, tu vida de fe nunca sea la misma. Pero antes de revelar esas palabras tan poderosas que Santa Teresa pronunció en sus momentos más íntimos con el Señor,
debemos entender una verdad profunda que ella misma comprendió a través del fuego de la prueba, que no basta con repetir fórmulas santas si el corazón está frío, que no basta con asistir al altar si el alma aún no ha sido transformada por el fuego del Espíritu, porque ella decía que en la elevación el alma no solo contempla, participa, no observa, se entrega, y es ahí donde tantos cristianos fallan, porque siguen siendo espectadores de lo sagrado en lugar de ser ofrenda viva, sacrificio aceptable y perfume agradable ante Dios. Ella lo repetía una y otra vez a sus hijas espirituales. Si el alma no se despoja de sí misma, el amado no puede entrar con libertad. Por eso, la preparación previa a la Eucaristía es tan vital como el momento mismo de la elevación. ¿Cuántos llegan cargados de distracción, de juicios internos, de ruidos que apagan el susurro divino? Santa Teresa nos enseña que quien quiera experimentar la verdadera presencia de Dios en la misa debe vaciarse antes de llenarse. Debe callar su mente antes de pronunciar cualquier palabra. Y es en ese silencio interior, en esa humildad profunda, donde las palabras que ella nos legó cobran sentido, se hacen carne, se hacen fuego, porque no son solo palabras, son declaración, son pacto, son sellos de obediencia y confianza. Ahora bien, ella no nos habló desde la teoría, sino desde la vivencia. En uno de sus éxtasis más intensos, ella confesó haber visto cómo el alma que pronuncia con devoción sincera una frase muy concreta durante la elevación es rodeada por ángeles que llevan esa oración al trono del Padre. Y aunque muchos han querido ocultar o diluir esta revelación, hoy la traemos con reverencia para que tú también puedas experimentar esa conexión sobrenatural en cada misa, en cada comunión, en cada encuentro con el cuerpo de Cristo. Porque no se trata solo de saber qué decir, sino de comprender lo que estás diciendo y creer en el efecto que eso produce en el mundo espiritual. ¿Y cuál es esa frase que transforma todo desde el interior? No te la diré aún, porque si no has entendido la profundidad del acto, si no has preparado tu espíritu para recibirla, si tu corazón no está listo para pronunciarla como un voto sagrado y no como una simple fórmula, no producirá fruto en ti. Por eso es necesario que antes de que la pronuncies, comprendas las condiciones que Santa Teresa reveló para que esa frase tenga el impacto espiritual que Dios desea. Porque no son palabras mágicas, son llaves. Y las llaves solo abren si se usan en la puerta correcta y con la intención correcta. Jesús mismo dijo en Mateo 6:6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esta revelación no es para todos, es solo para aquellos que están cansados de vivir una fe superficial, para los que anhelan una relación íntima, viva, encendida con el Espíritu de Dios. Es para los que están listos a morir a sí mismos en el altar interior y renacer con cada Eucaristía como nuevas criaturas. Así que si tú eres uno de ellos, si en lo profundo de tu alma sabes que hay más, que Dios no te ha llamado a una fe de rutina, sino a una vida encendida por la gloria, entonces quédate. Porque en la próxima parte no solo te revelaremos esa frase, sino que te mostraremos paso a paso cómo preparar tu alma para que esa oración no se quede en los labios, sino que atraviese los cielos. Deja en los comentarios si tú también has sentido que algo te falta en tu comunión con Dios, si deseas conocer estas palabras y si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tanto orar, no ves el cambio. Cuéntanos si tú también has sentido que Dios está a punto de revelarte algo más profundo. Y no te vayas. Aún no hemos terminado. De hecho, lo más importante está por comenzar. Aún hay secretos que Santa Teresa reveló sobre la transformación del alma durante la misa. Y si no te quedas hasta el final, podrías perderte la clave que cambiará tu vida espiritual para siempre. Y ahora que tu espíritu empieza a abrirse al misterio, es cuando verdaderamente podemos seguir adentrándonos en la experiencia mística que Santa Teresa describía como una comunión sin velo, un susurro entre el alma y su Creador. Porque para ella, la elevación de la Eucaristía no era solo un rito litúrgico, sino un instante eterno en el que el cielo se inclinaba sobre la tierra y Dios descendía con el corazón abierto, esperando no solo ser contemplado, sino acogido, amado, deseado.
Es allí donde ocurre lo inexplicable, lo que no se puede transmitir con palabras humanas, pero que puede experimentarse cuando el alma se dispone con reverencia y conciencia. Por eso, las palabras que reveló no pueden ser tomadas a la ligera ni pronunciadas desde la distracción o la costumbre. Santa Teresa decía que hay oraciones que mueven ángeles, pero hay otras, nacidas desde un corazón quebrantado, que estremecen el trono de Dios. Y esas palabras que ella nos enseñó pertenecen a esta segunda categoría. Sin embargo, antes de que puedas hacer las tuyas, necesitas despojarte de las capas de religiosidad vacía, de automatismos, de expectativas humanas. Necesitas entrar en un estado interior que ella llamaba la desnudez del alma. Una disposición radical que no se consigue con fórmulas ni promesas, sino con humildad profunda, con hambre real de Dios, con lágrimas si es necesario, porque nadie puede hablar con el Rey de Reyes con un corazón lleno de orgullo, ni puede recibir un misterio tan alto con las manos manchadas de indiferencia. Es aquí donde muchos cristianos cometen el error de buscar palabras poderosas sin antes buscar la limpieza del corazón. ¿Cómo podrá el fuego divino arder en una vasija agrietada por el pecado no confesado? ¿Cómo podrá Dios derramar su presencia si no hemos vaciado el vaso de nuestro ego? Santa Teresa hablaba del Salmo 24 como preparación. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esto no es poesía, es una advertencia espiritual. Y ella insistía en que solo cuando el alma alcanza este estado de limpieza interior, entonces puede hablarle a Dios con palabras que traspasan la materia, que llegan como incienso delante del trono divino. Y cuando eso ocurre, cuando la oración nace desde esa pureza, los cielos se abren, los demonios huyen, y lo imposible comienza a moverse en lo invisible. Hay personas que han sanado solo con escuchar la elevación y repetir en su interior esa oración que ella nos enseñó. Hay hogares que han sido restaurados, economías rotas que han vuelto a florecer, corazones duros que han sido ablandados. Y no porque las palabras en sí tengan poder, sino porque nacieron del fuego de la fe, de la entrega total. ¿Lo estás entendiendo? ¿Puedes sentir cómo el Espíritu te está preparando para algo más profundo? Entonces quiero que lo escribas en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has sentido que algo sobrenatural ocurría durante la misa. Dime si alguna vez, en medio del silencio, sentiste que Jesús estaba allí, mirándote, esperando que pronunciaras algo más que rezos memorizados. Porque ahora vamos a revelar la preparación final, el acto interior que debe acompañar esas palabras durante la elevación. Pero no lo haremos todavía. Porque si no estás preparado, si no te has despojado del todo, si aún tienes prisas, esta revelación se perderá en ti como semilla caída sobre roca. En la próxima parte, te mostraré lo que debes hacer segundos antes de la consagración, el gesto secreto que Santa Teresa practicaba y que fue confirmado por otros místicos como San Juan de la Cruz y Sor María de Ágreda. Este gesto, unido a la oración que revelaremos después, puede cambiar tu comunión con Dios para siempre. Así que quédate hasta el final del video, porque lo más impactante aún está por revelarse. Si te vas ahora, perderás la clave. Y sin esa clave, lo que pronuncies no tendrá el efecto que Dios quiere para ti. Deja tu comentario y prepárate, lo más fuerte está por comenzar. Y es en ese instante de recogimiento cuando el altar se convierte en el epicentro de lo invisible, donde el alma necesita hacer algo más que mirar. Porque Santa Teresa no solo habló de palabras para pronunciar, sino de una actitud interior que transforma el cuerpo entero en templo vivo, en lámpara encendida, en sacrificio espiritual. Justo antes de la consagración, ella describía cómo cerraba suavemente los ojos y en su interior se inclinaba espiritualmente, como si su alma se postrara ante el Cordero, no con miedo, sino con una reverencia tan profunda que muchas veces terminaba llorando en silencio. Y ese gesto no era teatralidad ni emoción superficial, era la manifestación del reconocimiento absoluto de que Dios estaba presente, no simbólicamente, no metafóricamente, sino real y sustancialmente, allí, delante de sus ojos, más real que el pan, más fuerte que el vino, más verdadero que su propio aliento. Este gesto interior que ella tanto practicaba y enseñaba tiene el poder de romper toda distracción,
de disolver el ruido de la mente, de apagar el orgullo y encender la fe. Cuando tú, en ese preciso momento, haces un acto de rendición total, aunque nadie lo vea, estás abriendo la puerta para que esas palabras que vamos a revelar te penetren como una espada de doble filo, separando lo carnal de lo espiritual, la rutina del fervor. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. Pero antes de levantar los ojos, hay que inclinar el corazón. Santa Teresa decía que el alma que se eleva sin haber descendido primero a la humildad se pierde en ilusiones. Por eso insistía en que nadie debería pronunciar la oración en la elevación si no había hecho primero esta preparación interior. Y quizás tú estás aquí porque llevas tiempo sintiendo que tu relación con Dios se ha enfriado, que la Eucaristía te resulta mecánica, que asistes, comulgas, te arrodillas, pero no ocurre nada. No sientes esa paz profunda que otros dicen experimentar. No ves cambios en tu vida, no escuchas respuestas del cielo. Y es aquí donde Santa Teresa te grita desde su experiencia. No es que Dios se haya alejado, es que tú aún no has cruzado el umbral del alma verdadera. Y ese umbral solo se cruza con reverencia, con silencio, con preparación espiritual y con palabras que nazcan del espíritu, no de la memoria. ¿Has probado alguna vez decir algo al Santísimo sin que nadie lo supiera? ¿Has hablado con Él con el corazón desnudo, sin máscaras? ¿O solo repites lo que todos dicen, por costumbre, por presión, por miedo a hacerlo mal? Este es el punto de inflexión. Aquí es donde todo cambia, porque ahora vas a aprender lo que nadie enseña. Cómo unir tu alma a Cristo en la Eucaristía con una sola frase. Una frase que Santa Teresa no compartió al principio con todos, sino solo con aquellos que se mostraban dispuestos a morir a sí mismos, a romper con la vida tibia, a cruzar ese umbral. Y esa frase no es un conjuro mágico ni una fórmula secreta, es una entrega pura, un ofrecimiento de amor que cuando se dice con fe provoca una reacción sobrenatural en el cielo. Pero antes de revelarla, necesitas seguir con nosotros, porque si te marchas ahora, solo tendrás la mitad del camino recorrido, y sin la otra mitad no verás fruto. Hay más, mucho más, y está a punto de ser revelado. Comenta si alguna vez has sentido que el Espíritu Santo te tocaba durante la Eucaristía. Dinos si estás dispuesto a prepararte como Santa Teresa para ese momento sagrado. Porque en la próxima parte te mostraremos la frase exacta que ella usaba, cómo la descubrió y por qué su poder sigue transformando vidas hasta hoy. Aún queda información vital para ti. Quédate hasta el final del video, porque si no escuchas lo que viene a continuación, jamás entenderás la plenitud de este misterio. ¿Quieres seguir con nosotros? Entonces coméntalo abajo y prepárate. Lo que viene es lo más poderoso que hemos compartido hasta ahora. Y cuando por fin el alma se ha inclinado, cuando el cuerpo ha dejado de resistirse y el corazón se ha convertido en altar vivo, es entonces cuando las palabras que Santa Teresa reveló encuentran terreno fértil para dar fruto. Pero no debemos caer en la tentación de creer que esta oración es solo para obtener algo, como si fuera una fórmula para resolver problemas terrenales. Nomber es una llave que abre la comunión más profunda con Cristo. Una frase que, al ser pronunciada en el momento exacto de la elevación, transforma ese instante en un acto de amor absoluto. Ella decía que mientras el sacerdote elevaba el cuerpo de Cristo, su alma entera se derretía en la frase: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Pero no solo la recitaba, la vivía. Sentía cómo su angustia se derretía, cómo su ansiedad era reemplazada por paz, cómo su espíritu se fundía con la presencia de Jesús. Aquellas palabras eran su refugio, su escudo y su espada. Y aquí es donde muchos cristianos, aun siendo devotos, pierden el milagro, porque ven el acto, pero no se sumergen en él. Están presentes físicamente, pero su alma no está unida al sacrificio. Y la Eucaristía, sin esa participación interior, se convierte en un gesto vacío. Santa Teresa lo sabía. Por eso insistía tanto en la importancia de preparar el corazón, pero también de encender la palabra con fe. Decía que las frases poderosas, sin fe, son solo aire, pero con fe se convierten en fuego que consume las cadenas invisibles. Y este fuego no solo quema el pecado, también disuelve el miedo, sana las heridas del alma,
restaura la alegría, porque hay cristianos que han dejado de sonreír, que han dejado de esperar, que ya no creen que algo nuevo pueda pasar. Viven atrapados en la rutina religiosa, repitiendo gestos sin vida, pero cuando estas palabras se pronuncian en el momento santo, con el alma rendida y los ojos del corazón abiertos, entonces algo cambia. Las cargas comienzan a aligerarse, el cielo se hace presente y una voz interior susurra: estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿Has sentido alguna vez esa presencia durante la misa? ¿Has sentido que el cielo te respondía justo cuando todo parecía perdido? Santa Teresa decía que esas palabras, esas exactas palabras, eran también un acto de guerra espiritual. Porque mientras tú miras la hostia consagrada y dices, Dios no se muda, estás afirmando con autoridad que tus circunstancias no tienen la última palabra, que tus problemas no gobiernan tu vida, que tus dolores no son eternos. Estás proclamando que hay una verdad más alta, que hay una promesa más fuerte, y que tu alma no se rinde porque tu Dios sigue reinando. Y eso es lo que rompe el velo, eso es lo que activa lo sobrenatural. Pero aún hay más, porque esas palabras que Santa Teresa pronunció y que tú ahora puedes empezar a incorporar en tu vida espiritual, solo son el principio. Ella tenía también una segunda frase, más secreta, más íntima, que solo revelaba a quienes buscaban una relación con Cristo más profunda, más transformadora. Una frase que no solo debía decirse en la elevación, sino también justo después de comulgar, cuando el cuerpo de Cristo está dentro de ti, vivo, presente, palpitando. En ese instante, decía ella, el alma está más cerca del cielo que nunca, y lo que se diga con fe en ese momento puede cambiar el destino. Pero esa frase aún no la hemos revelado. Así que si has llegado hasta aquí, te pido que lo escribas en los comentarios. Dinos si estás preparado para recibir la segunda parte. ¿Estás dispuesto a vivir la misa como una verdadera experiencia del cielo? ¿Estás listo para romper con la rutina y dejar que el fuego de Dios te atraviese? Comenta, estoy listo, y quédate con nosotros, porque lo más poderoso, lo más íntimo, lo que puede hacer que tu comunión con Dios se vuelva eterna, aún está por revelarse. No te vayas ahora. Si te marchas, te perderás la frase que puede marcar la diferencia entre solo asistir a misa y vivir verdaderamente en la presencia de Dios. Y es que cuando Santa Teresa hablaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no lo hacía como quien repite una doctrina aprendida, sino como quien lo ha vivido, como quien lo ha sentido ardiendo dentro, como quien ha temblado de amor ante el misterio de un Dios que decide quedarse en una hostia frágil para estar cerca del alma sedienta. Ella comprendía que ese instante, el de la elevación, no era una pausa en la liturgia ni una costumbre de siglos, sino el momento más alto del cielo tocando la tierra. Y por eso no era suficiente observarlo con devoción, ni bastaba con callar reverentemente, sino que había que hablarle a Jesús con palabras que brotaran de lo más profundo, palabras que fueran puñales de amor, gritos silenciosos del alma rendida, ecos de una intimidad sellada con fuego divino, porque cuando Él se eleva, también debe elevarse nuestro corazón, y si no aprendemos a hablarle en ese momento, si no sabemos qué decir, perdemos una oportunidad celestial que no vuelve exactamente igual. Por eso ella insistía tanto. Habladle, decidle que lo amáis, decidle que os duele no amarle más, decidle que os entregue su corazón para que podáis sentir con él. Y ahí es donde la frase secreta, la que no está escrita en sus libros sino en la experiencia mística que compartía con sus más cercanos, se vuelve una joya escondida. Ella decía que después de pronunciar el nada te turbe, venía una súplica más arriesgada, más valiente, que solo quien anhelaba ser transformado podía atreverse a decir. Era algo que, si se decía con sinceridad, traía consigo consecuencias eternas, porque movía la voluntad del cielo. Hazme sentir lo que siente tu corazón en esta hora. Estas palabras, dichas en el instante de la elevación, según Santa Teresa, abrían una puerta espiritual que permitía que el alma participara no solo del cuerpo de Cristo, sino de su dolor, de su compasión, de su amor por la humanidad perdida. Era como si por un instante el alma pudiera ver con sus ojos, amar con su fuego, llorar con sus lágrimas.
Y eso no todos están preparados para vivirlo, pero quienes lo hacen no vuelven a ser los mismos, porque cuando uno siente lo que Cristo siente, los problemas de la vida ya no se ven igual, el sufrimiento adquiere propósito, y hasta las heridas del alma empiezan a sanar desde la raíz. Y aquí es donde quiero que tú, que estás viendo este video, te detengas un momento y reflexiones. ¿Te atreverías a decir estas palabras la próxima vez que veas elevarse la hostia? ¿Te atreverías a abrir tu alma hasta ese punto? Quiero que lo escribas en los comentarios, porque este canal no es para espectadores, es para caminantes espirituales, para hambrientos de Dios, para quienes no quieren pasar por la vida sin haber tocado lo eterno. Si tú estás dispuesto a ir más profundo, si quieres que sigamos desvelando lo que Santa Teresa enseñó solo a unos pocos, entonces escribe "Quiero más" en los comentarios. Porque lo que viene a continuación no solo es hermoso, es peligroso para las tinieblas. Vamos a hablar de lo que sucede justo después de recibir la comunión, de lo que ella hacía en esos minutos sagrados donde la mayoría guarda silencio externo, pero su mente ya ha vuelto a las preocupaciones del mundo. Y ahí, justo ahí, es donde se pierden las bendiciones más grandes. Pero si tú te quedas hasta el final de esta serie de revelaciones, aprenderás lo que debes hacer, palabra por palabra, gesto por gesto, para que tu vida no sea la misma después de cada misa. Aún queda lo más profundo por revelar, lo que se dice en voz baja, lo que no se enseña en catequesis, lo que puede sellar tu alma con un fuego que no se apaga. Quédate, porque si te vas ahora, podrías perder el secreto que cambia todo. ¿Estás listo? Entonces no te vayas, lo mejor está por comenzar. Y es que Santa Teresa no se conformaba con sentir a Jesús desde fuera, como quien admira una joya tras un cristal. Ella quería entrar dentro de su misterio, fundirse con Él en esa unión espiritual donde ya no hay dos voluntades, sino una sola, ardiendo por amor. Por eso, después de decir esas palabras durante la elevación de la Eucaristía, cuando el alma se abre y el cielo se inclina, venía lo más crucial, el instante después de la comunión. Muchos creyentes, incluso los más devotos, se levantan de la banca tras comulgar y dejan escapar el momento más íntimo con el Creador. Pero Teresa, que había hecho de su alma un altar perpetuo, enseñaba que ese era el momento donde el alma debía quedarse en completo silencio por fuera y en absoluta súplica por dentro, como quien ha recibido al Rey y ahora desea que no se marche jamás. No es casualidad que dijera, ahora no hables, ama, ahora no pidas, entrégate, porque en ese instante lo más valioso no era lo que podías decirle a Dios, sino lo que podías permitir que Dios hiciera en ti. Y ahí está el verdadero misterio. Muchos oran mucho, pero se vacían poco. Muchos suplican, pero pocos se rinden. Y sin rendición no hay transformación. Santa Teresa tenía una frase secreta que usaba después de recibir la comunión. Una frase que no está registrada en sus libros principales, pero que sus discípulos espirituales recogieron con celo. Decía, «Haz de mí tu morada perpetua, aunque me cueste el fuego del cielo». Esa oración, simple pero tremenda, era una entrega total, un acto de valentía espiritual que solo quien está dispuesto a ser moldeado puede pronunciar con verdad. Porque pedir ser morada de Dios es asumir que todo lo impuro será quemado, que todo lo falso será arrancado, que toda comodidad será confrontada. Es abrir el corazón para que el Espíritu Santo no solo pase por él, sino que lo convierta en su casa. Y esa decisión, amada alma que estás escuchando esto, no es para cobardes, es para los que están cansados de vivir una fe tibia, para los que ya no soportan la mediocridad espiritual, para los que quieren que cada misa sea un antes y un después. Por eso quiero que te detengas un momento y lo pienses. ¿Realmente deseas ser morada viva de Cristo? ¿Estás dispuesto a decirlo con tus labios y a sostenerlo con tu vida? Si lo estás, te invito a escribir en los comentarios, «Hazme tu morada», porque cuando uno se atreve a confesarlo públicamente, algo se activa en el espíritu. El enemigo tiembla, los cielos se abren y el alma se dispone para un nuevo nivel de intimidad con Dios. Y escucha bien, porque en la próxima parte vamos a revelar el gesto que Santa Teresa realizaba justo después de comulgar, un gesto que parecía insignificante para quienes la rodeaban, pero que en realidad escondía una profundidad espiritual capaz de derrumbar muros interiores. Ese gesto,
unido a una frase final que ella nunca compartió en público pero que dejó por escrito en su diario más íntimo. Contiene una revelación que puede cambiar para siempre la forma en que vives la misa y cómo Dios actúa en tu vida diaria. Y fue precisamente en ese silencio interior posterior a la comunión donde Santa Teresa comprendió una de las verdades más profundas del cristianismo, que la transformación no ocurre en medio del ruido ni en medio de la autosuficiencia, sino cuando el alma se desnuda y permite que la gracia opere sin interrupciones humanas. Mientras muchos se levantan y regresan al mundo tan pronto terminan de recibir el cuerpo de Cristo, ella permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, pero el espíritu completamente despierto. Y en ese recogimiento encontraba la voz susurrante de Dios que no siempre llega como un trueno, sino como un suspiro que solo el corazón rendido puede oír. Fue ahí donde escribió una de sus líneas más conmovedoras. No me basta con que me visites, Señor. Habítame, no me basta con sentirte cerca. Rómpeme y hazte dueño de mis ruinas. ¿Te das cuenta de la profundidad de esas palabras? No hablaba de una religión vacía, no se refería a un rito superficial. Ella suplicaba una conversión real, una metamorfosis del alma. Y ese es el clamor que falta hoy en tantos cristianos. El cristianismo no es asistir a misa por costumbre ni repetir palabras sin peso. El cristianismo es dejar que Dios se instale en tu centro y lo transforme todo desde dentro. Si estás escuchando este mensaje y sientes que te has conformado con una fe tibia, con una relación esporádica con Dios, con una espiritualidad que no atraviesa tus decisiones, tus emociones ni tus pensamientos más profundos, es porque el Espíritu Santo te está llamando hoy a más, a mucho más, a salir de la zona de confort y a entrar en esa intimidad radical donde ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, como escribió San Pablo en Gálatas 2:20. Santa Teresa no era especial porque tuviera más dones, sino porque tenía más entrega. Mientras otros se acercaban a la Eucaristía por devoción, ella se acercaba por hambre. Y esa es la diferencia que transforma, la sed ardiente por Dios. Si tú también tienes esa sed, si tú también anhelas que cada misa sea un terremoto espiritual, entonces este mensaje es para ti, porque en los próximos minutos revelaremos algo que pocos saben. La última oración que Santa Teresa pronunciaba antes de levantarse del banco tras recibir la comunión, una oración breve pero poderosísima, que repetía solo para sí y que sus discípulos recogieron con lágrimas, sabiendo que contenía el secreto de una unión tan profunda que las palabras ya no eran suficientes para expresarla. No te vayas aún. Queda lo más importante por revelar. Esa oración final podría ser la que desbloquee tu propia relación con Dios, la que despierte algo dormido en tu espíritu o la que sane una herida que llevas arrastrando desde hace años. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué has sentido tú después de recibir a Cristo? ¿Te has quedado en silencio o has sentido la urgencia de hablarle? Tu testimonio puede iluminar a otros. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque sin esa última llave, puede que toda esta enseñanza quede incompleta. La parte más profunda está a punto de ser desvelada. Y es que no se puede comprender la dimensión del alma de Santa Teresa si no se entiende su pasión por la Eucaristía como una experiencia viva y transformadora, no como un acto simbólico ni como un rito repetido por costumbre, sino como un encuentro real, profundo, visceral con el Dios que decide rebajarse hasta el pan para elevarnos a nosotros hasta el cielo. Esa oración que murmuraba al final de cada comunión no era fruto de una inspiración momentánea ni de una repetición piadosa, sino el resultado de una vida rendida, purificada por la prueba, por la noche oscura del alma y por la obediencia radical al amor divino. Decía Santa Teresa que el alma que verdaderamente ha gustado a Dios ya no puede hallar sabor en nada más. Y es justo ahí donde muchos cristianos fracasan. Buscan llenar su vacío con devociones vacías, con imágenes que no entienden, con tradiciones que no viven, cuando el verdadero cristianismo consiste en convertirse en morada viva de Dios, no solo en espectador de lo sagrado. ¿Cuántos cristianos hoy entran al templo con el cuerpo, pero dejan su alma afuera? ¿Cuántos pronuncian oraciones con los labios, pero sin la entrega del corazón? ¿Cuántos se acercan al altar como quien va a recoger un papel, sin conciencia de que están siendo tocados por el Creador del universo?
Si tú te has sentido desconectado, frío, indiferente, incluso después de comulgar, no te condenes, pero tampoco te conformes. Esa tibieza espiritual no es una condena, es una señal de que necesitas más fuego, más verdad, más profundidad en tu fe. Y ese fuego no se enciende con esfuerzo humano ni con conocimiento intelectual, sino con una apertura humilde y total al Espíritu Santo. Por eso Santa Teresa insistía tanto en la oración interior, en la meditación silenciosa después de recibir el cuerpo de Cristo, porque sabía que allí es donde se desata el poder transformador del amor divino. ¿Quieres ser transformado? Entonces quédate hasta el final, porque todavía falta una enseñanza crucial. Las palabras exactas que Santa Teresa repetía mientras el sacerdote elevaba el cáliz, y cómo esa frase cambió por completo su manera de vivir cada misa, hasta el punto de que incluso en los días más oscuros, su alma ardía como un altar encendido. Déjame en los comentarios si tú también quieres que tu corazón se convierta en ese altar, si estás dispuesto a recibir a Dios no solo en la boca, sino en lo más profundo de tu ser. Porque si te quedas hasta el final, descubrirás lo que muy pocos han entendido, que una sola frase, pronunciada con fe durante la elevación, puede cambiar toda tu vida espiritual. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque hay una sed en tu alma que ya no puede ser calmada con migajas de espiritualidad superficial, una sed que solo puede saciarse cuando el alma se rinde por completo ante la majestad de un Dios que, sin necesidad de hacerlo, se deja elevar por manos humanas en un trozo de pan consagrado. Santa Teresa entendió esto en su carne y en su espíritu. No basta con asistir a misa, no basta con decir amén, no basta con repetir oraciones sin peso ni conciencia. Ella nos enseñó que durante la elevación del cuerpo y la sangre de Cristo hay una ventana abierta entre el cielo y la tierra, un instante eterno en el que las palabras, si nacen de un corazón encendido, son escuchadas como si fueran dichas desde el altar celestial. Por eso decía con los ojos llorosos: Señor mío y Dios mío, toma mi alma ahora, porque en este instante todo lo demás ha muerto. Y no era una frase poética, era una entrega real, donde su pasado, sus miedos, sus vacíos, todo quedaba abrazado por la plenitud del Dios vivo. ¿Y tú? ¿Qué dices en ese momento? ¿Te quedas en silencio repitiendo lo mismo de siempre? ¿O entiendes que allí, en ese instante, se está decidiendo el rumbo espiritual de tu vida? Porque muchos cristianos vienen arrastrando años de frustraciones, oraciones sin respuesta, comuniones sin fuego, noches sin consuelo, y se preguntan por qué Dios parece tan lejano. Pero no es Dios quien está ausente, es el alma la que no ha aprendido a presentarse con la actitud correcta, es el corazón el que ha perdido el asombro por lo sagrado, es la fe la que se ha adormecido entre rutinas religiosas vacías. Y es allí donde esta enseñanza de Santa Teresa se vuelve una llave espiritual, una invitación urgente a redescubrir la presencia real del Salvador en cada elevación, porque no hay pecado tan grande que no pueda ser purificado en ese instante. No hay herida tan profunda que no pueda ser sanada bajo esa mirada de amor que se deja contemplar desde el altar. Recuerda las palabras del Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, no se trata de ser perfecto, sino de ser sincero, de presentarse con todo el barro del alma y decir: Señor, aquí estoy, hazme nuevo. Y todavía falta lo más poderoso, porque esta oración no solo toca el cielo, sino que transforma todo lo que hay a tu alrededor. Abre puertas cerradas, rompe cadenas invisibles, sana relaciones, aclara decisiones y te llena de una paz que el mundo no puede dar. ¿Quieres conocerla? ¿Quieres recibir ese regalo que durante siglos ha estado oculto para la mayoría, pero que ahora se está revelando a quienes verdaderamente buscan a Dios con todo el corazón? Entonces escribe en los comentarios: quiero vivir cada misa como Santa Teresa, porque eso activará algo en tu interior y hará que esta enseñanza cale más hondo en ti. Quédate hasta el final, porque aún no hemos llegado al corazón del mensaje. Falta revelar el contexto exacto en que Santa Teresa recibió esta oración, y lo que sucedió después fue tan sobrenatural que todavía hoy sigue conmoviendo a miles de creyentes. Si quieres que tu alma despierte, si anhelas ese fuego, no te vayas todavía. El próximo minuto puede ser el inicio de tu transformación espiritual. Y es que no basta con saber que Jesús está presente en la Eucaristía.
Ni siquiera basta con creerlo desde la mente si el corazón sigue frío, apagado, distraído por las preocupaciones del día a día. Santa Teresa, en su humildad ardiente, comprendió que el alma necesita ser entrenada en el asombro, en la adoración profunda, en el silencio interior que permite oír la voz de Dios en medio del murmullo del mundo. Porque, querido hermano, querida hermana, ¿de qué sirve acudir a misa si al elevarse el cuerpo de Cristo no hay en ti un estremecimiento? ¿De qué sirve comulgar si no te postras, al menos interiormente, con la reverencia de los santos que sabían que ese era el momento más alto de la existencia humana? En sus escritos, Santa Teresa describe cómo en ciertas Eucaristías sentía que el alma se le quería salir del cuerpo, como si no pudiera resistir tanta belleza, tanta misericordia derramada desde un altar sencillo. Y fue en una de esas misas donde el Espíritu Santo la impulsó a pronunciar con toda el alma una frase que cambiaría su vida. Señor, transfórmame como tú te dejas transformar en este pan. No era poesía, era un pacto, era una rendición total. Esa oración, repetida desde lo más profundo, comenzó a cambiar su corazón, su mirada, su manera de caminar por la vida. Muchos cristianos hoy en día asisten a misa con el corazón endurecido por los golpes de la vida, por la rutina, por las decepciones, por las heridas que ni siquiera se atreven a nombrar. Y la Eucaristía pasa ante ellos como un ritual más, como algo que hay que hacer pero no les impacta, no les quiebra, no les arde por dentro. Pero Dios quiere más. Dios está esperando ese momento de conexión real donde tú te atrevas a decirle: hazme nuevo, Señor. Ahora, en este instante donde estás presente. Recuerda el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y si en ese momento de la elevación tú sueltas ese clamor, si dices esas palabras con fe, entonces no hay oscuridad que no se disipe, no hay pecado que no sea alcanzado por la luz, no hay vida que no pueda ser restaurada. Pero para eso necesitas saber qué decir, cómo decirlo y con qué disposición hacerlo. Y eso es justamente lo que estamos descubriendo en este mensaje. Por eso, no te detengas aquí. Aún hay más que necesitas saber. La historia detrás de esta oración que Santa Teresa pronunció, el contexto espiritual en que se encontraba, las señales que recibió y el impacto que tuvo sobre su comunidad son detalles que debes conocer si realmente quieres aprender a orar con poder en ese momento sagrado. Así que quédate hasta el final del video porque vamos a revelar no solo las palabras exactas que ella dijo, sino también la forma en la que tú puedes adaptarlas a tu propia vida, a tu propia lucha, a tu propio camino de fe. Y si ya sientes que este mensaje está tocando algo dentro de ti, déjalo escrito en los comentarios con la frase: Señor, transfórmame como ese pan, porque cada palabra tuya será un testimonio de fe y abrirá caminos para otros que también necesitan redescubrir el fuego del cristianismo auténtico. No te vayas, lo más revelador está por llegar. Y es que cuando Santa Teresa reveló aquellas palabras en plena contemplación de la Eucaristía, no lo hizo desde una teología fría ni desde un discurso aprendido, sino desde una experiencia viva, cruda, ardiente, como quien ha sido traspasado por un amor que desarma toda lógica. En su convento, mientras el sacerdote elevaba el Santísimo y el cáliz con la sangre redentora, ella sentía que el tiempo se suspendía, que los muros del templo desaparecían y que quedaba a solas, cara a cara con el mismo Dios que se hizo pan para descender hasta lo más hondo del alma humana. Fue entonces cuando comprendió que no bastaba con estar presente en cuerpo, ni siquiera con estar concentrada o recogida. Hacía falta lanzarse de lleno, con total abandono, como quien se tira al abismo de la misericordia sin miedo a perderlo todo. Y fue en ese abismo donde brotaron las palabras más poderosas que jamás había pronunciado. Hazme uno contigo, como tú eres uno con el Padre. No lo dijo para impresionar, lo dijo porque su alma ya no soportaba vivir separada, porque el anhelo de unirse al misterio del Hijo la consumía. Y esas palabras, pronunciadas con reverencia y fuego, marcaron un antes y un después en su caminar con Dios. Lo más impactante es que muchos cristianos hoy asisten a la misa con el alma rota, herida por batallas internas, desilusionados por promesas que no se cumplieron o desgastados por una rutina que los va apagando lentamente,
y en ese estado de frío espiritual ven pasar la Eucaristía como un símbolo más, sin comprender que en ese instante se abre una grieta en el cielo, un acceso directo al corazón de Dios. Santa Teresa no solo nos invita a decir palabras hermosas, sino a entrar en ese momento con una fe tan viva que todo lo demás desaparezca, con una entrega que no se negocia ni se reserva. ¿Cuántos de nosotros hemos asistido a misa con el cuerpo presente pero con el alma ausente, pensando en nuestras cargas, en los problemas del día, en lo que viene después? ¿Y cuántas veces hemos perdido la oportunidad de mirar al cielo en el momento exacto en que el cielo se nos entrega en las manos? Por eso es urgente recuperar esta conciencia sagrada, este sentido profundo del momento en que el pan ya no es pan y el vino ya no es vino, sino el mismo Cristo ofreciéndose por amor. Y si tú eres de los que necesita esa transformación, si estás pasando por una noche oscura del alma, donde sientes que tus oraciones ya no tienen fuerza, que tu fe se debilita, que te estás alejando sin querer, entonces, escucha lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No importa cuán roto estés, no importa cuántas veces hayas caído, si en el momento de la elevación te postras interiormente y pronuncias esas palabras con sinceridad, Dios responderá. Él no rechaza a quien se rinde desde lo más profundo, y eso es lo que hizo Santa Teresa. Se rindió, se vació de sí misma para ser llenada por la gracia. Por eso hoy te digo, no esperes a estar mejor para decir esas palabras. No esperes a sentirte digno o preparado, porque es en tu debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Atrévete a decirlo ahora, en tu situación actual, con tus heridas, con tus dudas, con tus lágrimas, y verás cómo el cielo empieza a moverse a tu favor. Aún quedan cosas por revelar, aún hay secretos escondidos en los escritos de Santa Teresa que explican por qué esa frase tenía tanto poder espiritual, cómo se puede aplicar a distintas situaciones de la vida diaria, y qué otras palabras dijo en momentos de éxtasis que hoy podrían cambiar por completo tu manera de vivir la Eucaristía. No te vayas, quédate hasta el final del video, porque lo que viene después no solo te va a sorprender, sino que puede encender una llama en tu interior que jamás volverá a apagarse. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, escríbelo en los comentarios. Quiero que Dios me transforme en la Eucaristía, porque tu testimonio puede ser justo lo que otro necesita leer para volver a creer. Nos vemos en la siguiente parte, donde revelaremos la enseñanza más profunda que Santa Teresa recibió al pie del altar. Y fue precisamente en los días más oscuros de su vida, cuando el alma de Santa Teresa parecía encerrada en un desierto sin respuestas, cuando la oración durante la elevación se convirtió en su única fuente de consuelo y dirección. No hablaba desde el ruido de la mente ni desde el deseo superficial de sentirse mejor. Hablaba desde la profundidad de una herida abierta, desde la necesidad de que Dios se hiciera presente no solo como consuelo, sino como guía, como dirección precisa en medio de una niebla espesa. Ella misma escribía que, en el momento de la elevación, si el alma está atenta, el Espíritu Santo susurra direcciones que no se podrían recibir en otro instante. Y este es uno de los grandes misterios que hoy, en medio de nuestra distracción moderna, hemos perdido. El instante sagrado de la elevación no es solo un acto litúrgico, sino una puerta hacia revelaciones personales. En ese momento, si tu alma está verdaderamente disponible, puedes recibir indicaciones que transformen decisiones, relaciones, caminos enteros. Es por eso que Santa Teresa insistía tanto en preparar el corazón antes de la misa, en no llegar como quien asiste a un evento social, sino como quien va a un encuentro que puede cambiarle la eternidad, porque para ella, cada misa era una cita divina en la que Dios no solo se ofrecía como sacrificio, sino que también derramaba luz, discernimiento y fuerza para seguir adelante. Y si hay algo que Santa Teresa comprendió con dolor, pero también con esperanza, es que muchos cristianos llegan a ese momento crucial de la misa con una fe apagada por el cansancio de la vida, por las promesas rotas de los hombres, por las oraciones que parecieron no ser respondidas. Y sin embargo, ella afirmaba que incluso el alma más seca puede encenderse con una sola mirada al cuerpo de Cristo, si esa mirada viene acompañada de un corazón sincero.
¿Qué pasaría si en vez de asistir con prisa, con la mente en el almuerzo o en las tareas de la semana, llegáramos como quien va a un encuentro con el único que puede restaurarnos desde dentro? ¿Qué ocurriría si al momento de la elevación, en vez de solo mirar, habláramos con Él? Santa Teresa no pedía cosas materiales en ese instante. Ella pedía ser transformada, pedía que su voluntad fuera sometida a la voluntad divina, pedía que su amor por Dios fuera más fuerte que el amor propio, que la necesidad de aprobación, que el miedo al sufrimiento. Y eso, hermanos, eso es lo que hoy nos falta. No es repetir fórmulas, es rendirse por completo. Es aquí donde el Salmo 73, 26 cobra vida. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Santa Teresa repetía este versículo como una confesión interior en cada misa, sobre todo en aquellas donde no sentía nada, donde parecía que el cielo estaba cerrado, pero donde decidió que su fe no dependería de sensaciones, sino de convicciones. Y tú, que estás viendo este video, tú que tal vez has ido a misa sintiéndote vacío, sintiéndote lejos o incluso indigno, escucha bien. No se trata de lo que tú sientas, sino de lo que Él está dispuesto a darte, si solo lo miras con hambre. Ese es el mayor acto de humildad. Seguir presentándote aun cuando no ves resultados inmediatos. Seguir diciendo, transforma mi vida, aunque nada parezca cambiar por fuera. Porque Dios no trabaja primero en el entorno. Dios empieza en el corazón. Pero aquí no termina todo. Hay una revelación más profunda que Santa Teresa compartió en sus últimos años, un secreto que entregó solo a sus hijas más cercanas y que tiene que ver con lo que se debe pronunciar justo en el instante en que el sacerdote eleva el cáliz. Esta oración, según la santa, tiene el poder de unir las propias heridas al sacrificio redentor de Cristo de tal manera que, en el mundo espiritual, esas heridas dejan de ser puertas de dolor para convertirse en canales de gloria. Pero aún no te la voy a revelar. Esa parte la conocerás solo si decides quedarte hasta el final del video, porque hay cosas que no pueden entregarse a la ligera. Hay secretos del alma que solo se revelan a quienes perseveran hasta el final. Así que si sientes que este mensaje te está hablando directamente al corazón, escríbelo en los comentarios ahora mismo. No quiero que la Eucaristía pase por mí sin transformarme. Déjalo ahí como un acto de fe, como un grito espiritual que el cielo va a leer. Y no te muevas, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que vives cada misa por el resto de tu vida. Y es que Santa Teresa, en medio de sus éxtasis y revelaciones, comprendió algo que muchos cristianos olvidamos, que la Eucaristía no es solo una conmemoración, sino una renovación constante del pacto entre Dios y el alma, un pacto sellado en sangre, no en teoría. En sus escritos más íntimos confesó que en el momento en que el sacerdote eleva el cáliz y el pan consagrado, el cielo entero se inclina. Los ángeles se postran y el alma que está verdaderamente despierta puede recibir más sabiduría en un segundo que en años de estudio. Ella relataba cómo, en esos instantes, su alma era traspasada por una luz silenciosa que no se expresaba con palabras humanas, sino con un conocimiento interior que la hacía comprender verdades que ningún libro podía enseñarle. ¿Y por qué? Porque estaba abierta, porque no iba a la misa como rutina, sino como quien busca desesperadamente una palabra viva, una instrucción divina para el momento presente. Y esto, querido oyente, es lo que Dios quiere hacer contigo también. Revelarte misterios, hablarte en lo profundo, mostrarte cuál es el paso que debes dar, la carga que debes entregar, la mentira que debes derribar, la verdad que debes abrazar, pero solo si te atreves a estar verdaderamente presente en ese momento sagrado, sin distracciones, sin máscaras, sin miedo. Ella decía que cuando el alma une su propia cruz, ya sea el dolor emocional, las pérdidas, los fracasos o incluso los pecados arrepentidos, con el sacrificio de Jesús en el altar, sucede algo misterioso. El cielo lo recibe como una ofrenda viva, lo transforma y lo devuelve en forma de gracia, de fuerza interior, de dirección sobrenatural. Y es en ese instante, justo cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y tú pronuncias las palabras que ella reveló, que tu cruz empieza a pesar menos, no porque desaparezca, sino porque ya no la cargas tú solo. ¿No es eso lo que tanto hemos buscado? ¿Un alivio real? ¿Un sentido verdadero al dolor? Pues Santa Teresa asegura que ese alivio comienza con una oración humilde, profunda,
pronunciada con el alma despierta en el momento exacto en que el cielo está más abierto. Ella enseñaba que era precisamente ahí donde el enemigo temblaba, no porque escuchara un rezo mecánico, sino porque veía a un cristiano rendido, conectado, sin barreras, hablando directamente al Dios vivo a través del sacrificio de su Hijo. Y esa clase de oración, amigo, es dinamita espiritual, rompe cadenas invisibles, abre puertas selladas, derriba fortalezas que llevas años intentando vencer. Pero no es cualquier oración, no es una frase vacía ni un suspiro indiferente. Es una confesión que nace del quebranto, una declaración que surge de un alma que ya se cansó de fingir, de esconderse, de correr. Por eso Santa Teresa decía que esas palabras solo debían ser reveladas a quienes están listos para usarlas con reverencia, con fe y con entrega total. Y tú, que has llegado hasta aquí, te pregunto, ¿estás verdaderamente listo para recibir lo que puede transformar tu vida espiritual para siempre? ¿Estás preparado para hablar con Dios en el momento en que Él mismo se ofrece por ti? Si la respuesta es sí, entonces quédate, porque lo que viene ahora no es solo información, es revelación. Es el secreto que muchos han ignorado por generaciones, pero que tú estás a punto de recuperar. Escribe en los comentarios si alguna vez has sentido que ese momento de la misa te ha hablado directamente. ¿Has experimentado alguna vez una paz que no sabías explicar justo en la consagración? ¿Has sentido que algo dentro de ti se rompía mientras mirabas el pan elevado? Queremos saberlo, porque esta comunidad no es solo para oír, es para compartir, para edificarnos juntos. Y lo que sigue en este video es tan profundo que necesitarás estar totalmente presente. No te vayas. Aún queda una parte crucial por descubrir, y si te la pierdes, puedes quedarte sin experimentar el mayor cambio que tu vida espiritual ha estado esperando. Y ahora, después de haber recorrido este camino de revelación, de haber escuchado la voz de Santa Teresa resonar a través de los siglos como un eco de los suspiros más puros del alma, es necesario que hagamos un alto, no para concluir, sino para sellar en lo más profundo del corazón lo que ha comenzado a encenderse en este instante. Porque esta no es una prédica que termina, sino una invitación que apenas empieza. Si has sentido que algo dentro de ti se removía, si tu espíritu se estremecía al imaginarte pronunciando esas palabras en la elevación de la Eucaristía, entonces estás siendo llamado por Dios mismo a vivir la fe con una profundidad nueva, a no conformarte con asistir, sino a participar con todo tu ser en el misterio más grande del universo, la presencia real de Cristo en el altar. Santa Teresa nunca escribió para convencer con el intelecto, sino para abrir caminos al alma. Y lo que te ha sido revelado hoy, si lo guardas como un tesoro, puede cambiar la manera en que vives cada misa, cada oración, cada dolor, cada alegría. No vuelvas a mirar el pan elevado como un símbolo lejano, sino como la respuesta viva a tus oraciones, como la luz que se cuela por las rendijas de tu oscuridad, como el fuego que puede prender tu vida apagada, si te atreves a creer. Porque cuando dices esas palabras que ella descubrió en su unión íntima con Dios, no estás repitiendo una fórmula, estás activando un puente entre el cielo y tu corazón. Estás respondiendo al amor que se entrega entero por ti. Estás alineando tu voluntad con la divina. Estás permitiendo que el cielo actúe en tu realidad con poder, con misericordia, con transformación. Pero esto no termina aquí. No puede terminar aquí. Aún hay más palabras por desvelar, aún hay más secretos que Santa Teresa dejó escritos entre líneas para los corazones sedientos. Aún queda el paso siguiente, ese que muchos no conocen y que es clave para que esta oración tenga su efecto completo. Por eso te digo, no te vayas. Quédate con nosotros. Hay un mensaje más, una última instrucción, una revelación escondida que aún debe ser contada. Y si quieres verdaderamente que esta oración cambie tu vida y no sea solo emoción pasajera, necesitas escucharla. Así que permanece hasta el final. Y mientras tanto, deja tu comentario. Cuéntanos qué ha tocado tu corazón, qué ha abierto tus ojos, qué esperas de Dios al decir estas palabras. Porque esta comunidad no es de espectadores, sino de buscadores. Y juntos vamos a descubrir lo que muchos han olvidado, pero que tú, hoy, estás listo para recordar.